José Alfredo Villalobos es escritor, ingeniero mecánico especializado en máquinas para hacer papel. Es arqueólogo y también cartógrafo. En sus viajes por el mundo logró reunir una colección arqueológica de mapas de Costa Rica, Centroamérica y el Caribe que datan del siglo XVI hasta el siglo XIX. Villalobos, como ingeniero mecánico que es, experimentó una temprana fascinación por los mapas. La editorial de la UNED, junto a las demás editoriales de las universidades públicas, nos ofrecen una colección de lujo de 60 mapas bajo el título Mapas de Costa Rica y América Central, 1540-1887. Cuando mi hermano se graduó en el Liceo de Costa Rica, él se fue a estudiar ingeniería a Estados Unidos, a Wisconsin. Se graduó allí y se especializó en el tema del aire, máquinas de secar papel o aire acondicionado. Entonces a él lo llamaban de Europa, muchos países, a que fuera a dar unas asesorías. Entonces él, en sus ratos libres, empezó a visitar tiendas de antigüedades y librerías de viejo en Londres, en Madrid, en París, en Rotterdam. Y él, de afición, le interesa la historia y entonces le gustaron mucho los mapas que estaban en esos libros y empezó a coleccionarlos a lo largo de como 20 años por ahí. La mata, como decimos aquí en Costa Rica, la mata de los mapas antiguos y las antigüedades es Londres. Y ahí fue donde tuve la oportunidad de comenzar a ver ventas o negocios que se dedicaban a la venta de mapas antiguos al mismo tiempo con litografías antiguas. Así es que así comenzó las visitas y yo con el interés de Costa Rica comencé a buscar mapas de Costa Rica de los que habían disponibles, porque eran mapas de todas partes del mundo. Y poco a poco fueron saliendo copias de mapas que se le fue añadiendo a la colección. Y esta colección llegó aquí a Costa Rica ahora con 59 mapas y un mapa adicional que está en el libro, que es el mapa del Dr. Pithier, que es el primer mapa que tiene cartografía costarricense, digamos, con medidas hechas en el país y no más o menos copiadas de otras fuentes, ¿verdad? El primer mapa de esta colección, que se reproduce en un grabado hecho en madera por Sebastián Muster, muestra una gran distorsión en la geografía del continente, aunque lo más importante es que enseña cómo la información geográfica lentamente comenzaba a filtrarse y salir de España. Como es de suponer, los cargamentos de oro y plata del Nuevo Mundo comenzaron a llegar por cantidad de barcos enteros a España. Atrajeron a un gran número de aventureros que buscaba echar mano a parte de ese botín. Un buen día, a principios del año 2000, por ahí, me habló conmigo y me dijo, mira, yo quiero donar mi colección de mapas a Costa Rica, a alguna institución, averiguate a ver cuál puede ser. Entonces yo empecé a hacer un estudio de mercado de cuál sería el mejor lugar para dejar esos mapas y resultó que era Archivos Nacionales. Entonces fuimos a Archivos, la directora se llama Vicky Chacón, era compañera mía de la Facultad de Derecho. No podía creer lo que alguien regalara esa colección tan bonita. Y ahí empezó la cosa. Mi hermano quería que le destinara una sala exclusiva para estar exhibiendo los mapas, pero resulta que el Archivo Nacional es muy pequeñito. Entonces yo le dije al Alfredo, ¿por qué no te haces un libro con cada autor, cada cartógrafo, la historia, el entorno? Parte importante de la obra es también el recuento histórico del inicio del libro. En él, el autor revisita hechos históricos fundamentales para el desarrollo de la cartografía en el mundo, como la publicación de los 8 volúmenes de la geografía de Ptolomeo. En esta proyección inicial de la obra se mencionan los aportes de otros famosos cartógrafos holandeses, como Abraham Ortelius y su Theatrum Orbis Terrarum. El desarrollo de la técnica a partir de la Revolución Industrial que inicia en el siglo XVIII, sobre todo en lo relacionado a la fabricación del papel y los avances de los procesos de impresión,
van a producir las condiciones para que la cartografía avance hacia la conquista del Nuevo Mundo y sus riquezas. Esta realmente es una materia, diría yo, un poco arcana, un poco rara, ¿verdad? No es lo que uno encuentra en su vida normal. Pero todo esto tiene que ver muchísimo con todo el aspecto de mapas y fotografía y cartografía. Así es que creí que era importante dar una vista. Bueno, eso es muy cortito, son 2 páginas en el libro, ¿verdad? Del prólogo, digamos. Eso es una materia que puede ocupar una biblioteca entera, ¿verdad? Hablando de Ptolomeo, del siglo II, hablando de los portolanos, de los mapas de la Edad Media, y luego por qué tenemos estos mapas ahora de esta manera, por qué pasó la fabricación de mapas de Venecia a Ámsterdam, por ejemplo, en el siglo XVI. Estamos viendo los cambios mundiales que ocurrieron en el siglo XVI. Y la cartografía pasó a diferentes lugares casualmente siguiendo los barcos. Otro aspecto que influyó mucho fue la reforma religiosa. ¿Por qué? Porque entonces vino la Inquisición. Y la Inquisición era muy molesta para la gente que escribía libros, porque todo el tiempo estaban en conflicto con la Iglesia. Y muchos de estos conceptos cartógrafos o cartográficos tocaban un poquito en el aspecto de religión, etc. Así es que en cada cambio, la cartografía cambia y se va adaptando a las condiciones normales de cada país y de cada interés que existía. Detrás del aspecto cartográfico estaba el interés estatal del aspecto militar, que daba muchísimo auge al desarrollo cartográfico. Autoestima y Desarrollo Humano, de Roy Carballo. Esta unidad didáctica amalgama distintos enfoques en torno al quehacer educativo y sus demandas en el ambiente afectivo y vincular, con base en aportes de la psicología del desarrollo y el aprendizaje. El primer mapa incluido en la colección es el del matemático y cartógrafo alemán Sebastian Münster, monje franciscano, reeditor de la geografía de Ptolomeo. Se trata del Mapa de las Nuevas Islas. Es un mapa del Nuevo Mundo del siglo XVI. Contiene textos en latín y en alemán antiguo. Sí, Alfredo aceptó la idea de crear un libro. Estuve investigando 1 año y medio la vida de cada uno de los cartógrafos y el entorno social, político, económico de la época. De hecho, en el libro se aprende mucha historia, mucha letra menuda de cosas que sucedieron. En el libro se traduce muy bien la batalla o las batallas o los enfrentamientos que hubo entre el Imperio Español y el Imperio Británico. Que el Imperio Británico comenzaba a crecer y su flota naval era muy importante. Así, con esa idea, fue que yo comencé a escribir una descripción de cada mapa. Y así fue naciendo el libro. Cuando se terminó los 60 mapas o los 59 mapas, ya era un libro. Y después surgió el otro aspecto de que el libro estaba escrito en inglés. Mi español ya, después de tantos años de vivir fuera de Costa Rica, anda un poquito flojo. Entonces, el libro se escribió en inglés y pues mi hermano Enrique fue el que me ayudó a hacer las traducciones de cada una de las páginas del libro, y entonces el libro surgió ahora como un libro bilingüe que le daba más mercado, más amplitud de conocimiento a la información que estaba en el libro. Así que así poquito a poco fuimos extendiendo el libro y completándolo en los 2 idiomas, español e inglés. Si cerramos los ojos e imaginamos que salimos del mundo y observamos la Tierra desde el espacio, ¿cómo veríamos el planeta que habitamos? Probablemente imaginaríamos la Tierra dando vueltas sobre su propio eje. El norte sería el techo del mundo y el sur el piso.
Pero el mundo no es como lo han dibujado. De hecho, en el espacio no existe el arriba o el abajo. Todo está en un mismo plano. El tope dependerá de dónde nos ubiquemos. Por ejemplo, si estamos en un satélite estadounidense, observaremos que la Tierra gira hacia la derecha y el norte se encuentra ubicado en el tope. Pero desde otro punto en el espacio, veríamos lo contrario. El sur en el tope y el mundo girando hacia la izquierda. En la historia de la humanidad, pocas veces se ha colocado el norte como tope, puesto que del norte viene la oscuridad. Por ejemplo, las primeras brújulas hechas en China apuntaban hacia el sur. En el antiguo Egipto, el este era colocado arriba. Se empezó a ubicar el norte como techo del mundo en los mapas a partir del siglo XVI. Recién Europa había conocido la existencia del continente americano. Exploradores como Cristóbal Colón y Fernando Magallanes navegaban usando de guía la estrella del norte. El geógrafo Gerardo Mercator fue el primero en colocar el norte en esa posición. La imprenta se acababa de inventar y la idea de ubicar el norte arriba se hizo popular rápidamente, más aún al coincidir con poner a países poderosos en una posición superior. El mapa más importante de la colección es el mapa de Cornelius Whitefleet, de la región de Yucatán y Honduras. Su importancia radica en ser el primer mapa en que aparecen Centroamérica y Costa Rica. Se pueden identificar algunos lugares con sus nombres de localidades costarricenses actuales, tales como Punta Burica, Cabo Blanco, Isla del Caño, Isla Chira, Cabo de Velas y Golfo de Papagayo. El mapa detalla importantes lugares del litoral pacífico, por donde anduviera el famoso pirata inglés Francis Drake, nombrado caballero por la reina Isabel I, por haber sido el primer inglés en cruzar el Estrecho de Magallanes y dar la vuelta al mundo. Bueno, ya cuando comenzamos con el proceso de publicar el libro, se viene primero que todo el problema de la duplicación de los mapas, ¿verdad? La fotografía, el aspecto fotográfico. Realmente llevó mucho tiempo porque es un proceso largo. Cada mapa, muchos de los mapas, aquí todo se ve muy uniforme, todos del mismo tamaño, pero los mapas son de todos tamaños. Hay unos mapas que son casi de 1 metro cuadrado. Y entonces esos mapas no se podían fotografiar con una sola toma, sino que había que hacerlo en secciones, ¿verdad? Y después que esas secciones ya fueran hechas, los mapas tendrían 10, 15 tomas. Había que unirlas y eso se hacía con el programa Photoshop más que todo. Aunque no parezca que así fue el mapa, el trabajo de composición y de edición fue muy largo. Por muchos años, España controlaba el acceso a las colonias americanas y restringía el acceso a información geográfica. Como resultado, información errónea adquirida por viajeros furtivos aparecía en los mapas de muchas naciones. En el caso específico nuestro, no fue hasta la llegada del Dr. Henry F. Pettier a Costa Rica en 1887 que observaciones y medidas locales comienzan una nueva era de cartografía más exacta de Costa Rica. Esta colección que nosotros en la editorial de la UNED llamamos Libro Regalo, tiene como 20 años de iniciada por una iniciativa de don Alberto Cañas, el presidente fundador de nuestro consejo editorial. La idea consiste básicamente en ver el libro no solamente como un objeto de lectura, sino también como un objeto artístico en sí mismo. Y un objeto que además tuviera la posibilidad de ser regalado. A veces regalamos un ramo de flores, regalamos un centro de mesa, un artículo de diversos tipos, pero por lo general casi nunca regalamos un libro y no lo vemos como un objeto para ser regalado. Con esa intención surge esta colección que se caracteriza por tomar una obra clásica, pudiéramos decir, de la literatura costarricense, una obra de prestigio. Por ejemplo, este libro, Costa Rica, Poema a Poema,
de Julieta Doble, ilustrado además por un artista plástico importante como es el recientemente desaparecido Ricardo Chino Morales. Es un libro de pasta dura, a veces puede llevar cubierta y se caracteriza por el diseño interior, donde lo plástico es tan importante como el texto. Hay muchos ejemplos de esta colección. Este, por ejemplo, es de la famosa obra de Fabián Dobles, Historia de Tatamundo, que fue ilustrada por Luis Dael. Las ilustraciones originales de Dael, aquí ustedes las ven reproducidas en impresión digital, también forman parte de una carpeta que también como regalo o para coleccionistas se hace del libro. Así podemos mencionar, por ejemplo, 100 poemas de amor de Isaac Felipe Azofeifa, ilustrado por Grace Blanco. También Mi Madrina de Carlos Luis Falla. En este caso un libro que por sus características las ilustraciones son a una sola tinta, o sea, es el propósito que el artista Luis Carballo se propuso hacerlo de este modo para rescatar el espíritu de esta obra, donde también el ilustrador, el diseñador que hace el libro, se esmera en fundir el texto, el contenido de la obra con el material gráfico. Bullying en Costa Rica, de Elizarda Vargas y María Durán. Es una exposición accesible a estudiantes, madres y padres de familia, personal de centros educativos y otras personas interesadas en conocer sobre el último eslabón de la violencia escolar. El mapa de Costa Rica y Nicaragua es uno de los pocos mapas de esta zona específica en la historia de la cartografía de los siglos XVI, XVII y XVIII. Este mapa, hecho en 1754, el mapa enseña correctamente los asentamientos de Cartago, Barba y Nicoya, así como la locación de un poblado en las cercanías del río Matina, en la costa caribeña, el principal centro de actividades en la costa de los indios mosquitos y de los intereses ingleses en la costa que se regían desde Jamaica. Bueno, este mapa del Dr. Francis tiene muchos puntos interesantes, pero uno de los puntos más interesantes que tiene, a juicio mío, es el inserto que tiene aquí en la mano, en la parte derecha, que es el sondeo de Puerto Limón, cuando no existía Puerto Limón, ¿verdad? Es un sondeo de un barco prusiano. Es muy interesante y está escrito en el libro de las maquinaciones que hubieron en ese tiempo por los gobiernos ticos en esa época. En este caso el mapa fue publicado en 1869, de buscar dinero para hacer el ferrocarril, y resulta que no pudieron conseguir dinero, pero entonces se metieron a hablar con los alemanes, con los prusianos, y les ofrecieron un punto en la costa, que fue el punto Limón, para hacer una base naval. Y sobre todo en ese tiempo, en 1869 o 1860, digamos, los barcos ya comenzaban a usar el vapor y necesitaban almacenar carbón en diferentes partes del mundo. Claro que el problema aquí iba a ser que los Estados Unidos no iban a permitir que los prusianos se metieran a Costa Rica con una base militar, que es una base militar de abastecimiento a la Marina alemana. Pero es muy interesante que este mapa tenga este detalle de la posibilidad de una base naval prusiana. Los detalles del mapa son muy interesantes en comparación a los otros mapas antes o después de esa época, porque hay muchos mapas antes y después de esto. Pero esto viene de la editora alemana de Gotha Pertus, que tenía o desarrolló este concepto de darle énfasis a las alturas, a las diferentes topografías del terreno, que se muestra muy claramente en el mapa de Pithiviers que vamos a hablar ahora después. Pero este es el precursor de ese concepto. Otra de las pièces de résistance del libro
es el extraordinario mapa de Costa Rica del científico suizo Henri Pittier, de 1903. Este mapa cierra la magnífica colección Villalobos, debido a la exactitud y precisión alcanzada por la representación geográfica en las postimetrías del siglo XIX, y que son la prueba fehaciente de una cartografía científicamente consolidada. Los 59 mapas es como nos veían a nosotros los cartógrafos desde afuera. Pongamos un mapa hecho por nosotros mismos, cómo nos vemos a nosotros mismos. Entonces ese mapa número 60 lo hizo un sabio suizo que contrató el gobierno de Costa Rica, se llamaba Henri Pittier. Y él vino aquí a Costa Rica y hizo el primer mapa, así, bien hecho. Ya Figueroa había hecho uno, pero con menos detalles. Y la historia de Pittier es muy interesante para la historia de Costa Rica porque él llegó a Costa Rica en 1887 y ese es el punto que usamos para cerrar la colección. Porque ya esta cartografía es local, ¿verdad? Ya no dependemos de los franceses, ni de los holandeses, ni de los ingleses para que nos digan cómo es Costa Rica. Pero lo primero que uno ve en el mapa de Pittier es ese concepto de mostrar las alturas con diferentes colores. La coloración le da a uno una idea inmediata de cuál es la estructura, digamos, del país, ¿verdad? Ha sido muy importante ese concepto. Luego ellos también hicieron mucho énfasis en los ríos, que son muy importantes, ¿verdad? Yo sabía y conocía la existencia del mapa y la importancia del mapa. Nunca lo vi en 40 y pico de años de coleccionar mapas, este mapa en ninguna parte. Este mapa salió de los archivos nacionales y era incluido en una donación que tuvieron de documentos costarricenses y ellos identificaron que pudieron conseguir la copia que presentamos en esta colección como el cierre de la colección. Así que este mapa no es de la colección original mía, sino que es una contribución de los archivos nacionales al libro. El propósito de esta colección es mostrar cómo el mundo veía nuestra parte del continente. El último mapa de esta recopilación fue publicado en 1903. En noviembre de 1887, el Dr. Henri Pittier llegó a Costa Rica. Bajo su guía, se confeccionó el primer mapa detallado de Costa Rica. Desde entonces, los mapas de Costa Rica están basados en observaciones y mediciones locales y ya no se depende de la interpretación geográfica de terceros. Así es que todo esto tiene una conexión muy fuerte, ¿verdad? Cuando empezamos a ver los mapas, cuáles son las conexiones que tiene a nivel mundial con el comercio, con la riqueza, con el poder de los países, cómo cambia el poder por ejemplo, de los portugueses primero pasa a los holandeses pasa a los franceses por un periodo interino y luego llega a Inglaterra. Así que todo esto está conectado, ¿verdad? Hay una conexión muy importante en el estudio de los mapas y es casualmente el interés que traen los mapas, que si uno le sigue la pista al mapa, se encuentra con una cantidad de información a nivel mundial, histórica, geográfica, comercial, increíble. El cruce del arte, de los conocimientos geográficos y los avances tecnológicos nos brindaron una cartografía más exacta. Todos estos desarrollos tecnológicos posibilitaron no solo la cartografía moderna, sino el mercantilismo. A partir del descubrimiento de América, la zona donde confluían el interés expansionista de todas las potencias europeas era precisamente lo que hoy conocemos como Mar Caribe, que abarcaba desde Sudamérica hasta el Golfo de México. Los cartógrafos fueron el brazo secular de este poderío económico, representado en la tierra por las compañías de India orientales, y de las cuales tenemos un hermoso testimonio en la fabulosa colección Villalobos.